Bueno, y para analizar el escenario político que se produce en Cuba tras la muerte de Fidel Castro, vamos a conversar de inmediato con el cientista político y también sociólogo Patricio Navia, académico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el análisis que puedes hacer como cientista político con la muerte y la desaparición de alguna manera de la primera línea de Fidel Castro? Sí, era un poco la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Castro había dejado ya el poder y de hecho estaba en una posición minoritaria en Cuba respecto a los pasos que había dado Raúl Castro, en particular de mayor integración con Estados Unidos, pero de todos modos es una muerte muy simbólica. Fidel Castro es probablemente el latinoamericano más importante del siglo XX, el que marcó más a la región. No fue un demócrata, fue un revolucionario, tuvo una dictadura, pero de todos modos fue el líder más importante de América Latina en el siglo XX. Y a futuro, Patricio, ¿qué va a primar? ¿Los defensores de los derechos humanos que acusan de que Fidel Castro fue de alguna manera un iluminado que luchó por la igualdad social, o los detractores que apuntan a Fidel Castro como un violador de las libertades? Yo creo que toda la gente es víctima de su propia época, ¿no? Fidel Castro hizo una revolución en un momento en que los derechos humanos y la valoración por la democracia no eran muy altas, y efectivamente tuvo grandes avances en Cuba, particularmente en los primeros años de la revolución. Después la revolución devino en una dictadura incuestionable y la calidad de vida de los cubanos empeoró, pero de todos modos es un personaje notable y muy importante en la historia. Es de esperar que el hombre, el personaje, la persona más importante de América Latina en el siglo XXI sea un demócrata y no un dictador, pero Castro se lleva ese título en el siglo XX. ¿Y qué viene para Cuba ahora? ¿El fin de la era de Fidel Castro es el fin también del comunismo duro y acérrimo allí en Cuba, o comienza a haber un nuevo amanecer? Yo creo que lo que hizo Fidel fue desfigurándose con el tiempo. Después de todo, en Cuba hay una especie de capitalismo salvaje en una economía paralela a la economía estatal. El turismo trae dólares y todos los que trabajan en el mundo de los dólares trabajan en un mundo muy desregulado. Entonces, decir que hay comunismo en Cuba lo hay desde la perspectiva del Estado, pero hay esta economía paralela que el propio Fidel abrió en los años 90, en el periodo especial, y que se consolidó en los últimos años, en particular después de la apertura de Cuba hacia el turismo internacional. Entonces, hay un capitalismo en Cuba, obviamente no es reconocido por el gobierno, pero lo que quiere el gobierno es traer inversión extranjera. O sea, si escuchamos al que dice Raúl Castro, suena como un ministro de Economía o un ministro de Hacienda de la época de la Concertación en Chile, ¿no? Queremos traer inversión extranjera, la inversión extranjera ayuda al desarrollo. O sea, más allá de Fidel y Raúl, usted dice que está asegurado la continuidad del régimen. No, las cosas cambian, nunca todo va a seguir igual. En unos años más Cuba probablemente va a avanzar hacia un capitalismo mucho más evidente, se va a abrir más al mundo, va a haber más globalización, y esta idea de que el Estado puede centralmente manejar toda la economía va a terminar siendo abandonada, porque es una idea que ha sido abandonada en el resto del mundo. Pero eso no significa que Cuba vaya a convertirse en una democracia, puede seguir siendo una dictadura de un partido único que controla el aparato capitalista, como lo es en China, por ejemplo. ¿Y la relación, Patricio, entre Estados Unidos y Cuba va a mejorar o va a pasar por un momento de debilitamiento con la asunción primero de Donald Trump y con la muerte de Fidel Castro en el día de hoy? A la muerte de Castro probablemente va a ayudar a las relaciones, pero la toma de poder de Trump probablemente va a dificultar la mejora de las relaciones. Pero creo que al final, sumando y restando, la muerte de Fidel cierra una etapa y hace que sea más fácil para Estados Unidos tomar posiciones un poco más pragmáticas. La pregunta es si esas posiciones más pragmáticas las va a tomar el presidente Trump o va a ser víctima del partido, de los más conservadores del Partido Republicano, que creen que la única política posible hacia Cuba es una política de aislamiento y de bloqueo. Durante esta jornada, Patricio, hemos conocido también lo que ha dicho la presidenta Bachelet a través de Twitter. Ella ha dicho que le entregó las condolencias al presidente Raúl Castro por la muerte de Fidel, un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y América Latina, lo que ha sido muy criticado, sobre todo por la derecha política de nuestro país. ¿Fue acertado este Twitter de la presidenta o no? ¿Cómo lo ves? Es comprensible por lo que ella, por su posición política, por su historia política, pero evidentemente es un error decir que Fidel luchó por la dignidad. Pudo haberlo hecho, pero cuando decimos que los dictadores luchan por la dignidad, entonces cuestionamos
nuestros valores democráticos. La presidenta fue víctima de una dictadura que violó los derechos humanos, al igual que la dictadura de Fidel Castro, de forma distinta. Los contextos fueron muy distintos, pero al fin y al cabo ninguno de los dos gobiernos fue democrático. Si hablar de dignidad humana cuando estamos hablando de dictadura parece una contradicción. Hay 9 días decretados de duelo oficial allí en Cuba. Van a ser también los funerales de Estado que va a tener el ex líder cubano Fidel Castro. ¿Qué participación debe tener Chile en este funeral? Porque se ha especulado durante toda esta jornada que a lo mejor la presidenta Bachelet podría viajar. ¿Corresponde que viaje la primera autoridad del país o no? Yo creo que sí, porque después de todo Fidel era una persona muy importante en Cuba y tiene una importancia simbólica. O sea, si muere el primer ministro de China, un ex primer ministro de China, que tampoco es un régimen democrático, creo que corresponde viajar, porque es un país amigo, importante, y es un líder importante a nivel mundial. El viaje de la presidenta no significa que ella está condonando la dictadura de los Castro, no significa que ella condona el régimen que hay hoy en Cuba, significa simplemente que está respetando un personaje histórico importante y que Chile es un país amigo de Cuba y nos interesa que a Cuba le vaya bien, y por lo tanto, cuando muere un líder así, corresponde, creo, que la presidenta viaje. No corresponde que diga que Fidel fue un líder que luchó por la dignidad de las personas, porque eso contradice su visión democrática, pero como un gesto hacia Cuba creo que es importante que ella vaya. Patricio Navia, te agradecemos la gentileza de conversar hasta ahora con Canal 24 Horas para analizar el legado y la figura de Fidel Castro tan importante para nuestra América. Un placer, que esté muy bien. Chao, chao, Pato. Y nosotros vamos a una muy breve pausa comercial, ya volvemos con más noticias aquí en Canal 24 Horas, no se vaya.